Que el Señor te bendiga, otra vez juntos, por la gracia del Señor, agradecido siempre porque su favor está sobre nosotros siempre, su misericordia es nueva cada día. Gracias al Señor, que el Señor te bendiga, te guarde, te fortalezca. Si estás enfermo, que el Señor te sane. Si estás debilitado, que el Señor te dé nuevas fuerzas. Si estás desanimado, que el Señor te levante. Gloria al Señor. Estamos muy agradecidos al Señor porque podemos compartir la palabra, podemos meditar en la palabra. Es un buen día para servir al Señor. Es un buen tiempo para hablar del Señor también y publicar las virtudes del Evangelio, de cómo el Señor ha sido bueno con nosotros, cómo nos ha transformado. Gracias al Señor. Y bueno, hoy estamos enfrente de la palabra del Señor y pensando en las cosas importantes que ocurren en nuestra vida, aquellas cosas que van a traer bendición o que pueden llegar a traer maldición, consecuencias de pérdida, como hemos pensado en estos días. Así que te animo a recapacitar en vista de que el Señor nos habla a través de su palabra y podamos de esta manera volvernos juntos al Señor, buscar en el Señor el socorro, la ayuda, el auxilio para poder vivir sabiamente. Estamos en un mundo de engaño, en un mundo complejo, donde necesitamos ser astutos, ser despiertos y no ser crédulos, no ser ingenuos, para poder enfrentar las adversidades, pero también las estrategias del enemigo, las maquinaciones del enemigo, usando personas, claro, porque son las personas con las que nos relacionamos, con las que por ahí podemos tener inconvenientes. Y en este día vamos a mirar una palabra en la Escritura, en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, en Segunda de Reyes, capítulo 20, el rey Ezequías aparece aquí en esta escena, una escena conocida, un momento conocido en la vida de Ezequías, cuando su vida se acababa, iba a terminar, diríamos así, su existencia aquí en la tierra, pero por una oración al Señor, él recibió respuesta inmediata y sus días fueron prolongados. Eso fue una gran bendición. Pero a pesar de que su vida fue prolongada, tuvo más años de vida, no fue así la sabiduría, la sagacidad a la hora de conservar ese tiempo de existencia que el Señor le daba en oportunidad. Y dice en el capítulo 20, en el versículo 13, después de haber pasado por este trance de haber caído enfermo y de haber muerto, o de haber estado cerca de la muerte, y haber clamado al Señor, el Señor lo restauró. Y dice en el versículo 13 que Ezequías los oyó a los visitantes de Babilonia que vinieron a visitarle y les mostró, dice, toda la casa de sus tesoros, versículo 13, plata, oro, especias, ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová.
Aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Evidentemente que Ezequías, aunque recibió este beneficio del Señor a través del profeta Isaías, de que su vida sea prolongada y ser sanado de esta enfermedad, esto no le proveyó a él de sabiduría para poder aprovechar y capitalizar este nuevo tiempo que él tenía para vivir, porque en realidad él tenía que haber muerto. Pero en ese periodo de tiempo que él vivió, dice que vinieron las visitas de Babilonia y él se abrió a estas visitas, y la escritura menciona claramente que él se abrió de tal manera que les mostró todo lo que él tenía en sus tesoros. Dice el versículo 13 que Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros. Mire, preste atención: plata, oro, especias, ungüentos preciosos, la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase. Una persona que actúa sin criterio, sin razonar, sin pensar un poco y evaluar las consecuencias que pueden venir por causa de abrirse tanto a esta visita. Era una visita, podía haberle hecho conocer lo que todo el mundo conocía, lo externo, sin ir a fondo en mostrar todo. Dice que no quedó cosa que no le mostrase, incluso la casa de las armas, o sea, un lugar que tenía que ver con las defensas de este reino, ¿no? ¿Qué lección nosotros podemos sacar de esta palabra, de esta escritura? ¿Cuánto tenemos que tener cuidado nosotros de las personas con las cuales nos relacionamos? Esta es la lección que nos deja esta escritura, de las amistades que nosotros podemos tener, amistades que cultivamos cuando nosotros nos brindamos en confianza. Creemos que las personas que se acercan a nosotros son inofensivas y nadie nos va a hacer daño, pero estamos en un mundo complejo, estamos en un mundo donde hay maldad, donde hay envidias, donde hay celos, donde hay por ahí motivaciones ocultas que pueden hacer que personas se acerquen a nosotros para sacar algún provecho. En este caso, no sé si estas personas venían con ese fin, pero la ingenuidad de este rey hizo que él abra los tesoros de su reino, que abra los lugares secretos y descubra todo lo que había. Y descubrir todo lo que había en su reino y todo el poder militar que él tenía, la casa de armas y toda la riqueza que él tenía, fue lo que provocó que en el futuro estas mismas fuerzas militares vengan a atacarle. Y como el Señor mismo lo dice, que dice el versículo 17, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dice Jehová. El Señor da una palabra. ¿Por qué? Porque esto fue desagradable al Señor. El hecho de que esta persona se abra de esta forma, cometa este error de permitir que estas personas entren, diríamos así, en su vida a tal profundidad. Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Nos brindamos en amistad con personas con las cuales ni siquiera hemos tenido una relación y no conocemos sus intenciones, no sabemos el trasfondo de lo que ellos piensan, cuáles son sus valores, y a veces nos brindamos a personas por ahí, a veces ingenuamente, como lo hizo este rey, sin evaluar, sin pesar y sin poner en la balanza si realmente esta amistad conviene, si es conveniente que esta persona entre en nuestras vidas.
Bueno, a veces nos ocurre eso, que nosotros nos abrimos a personas, nos abrimos en nuestras opiniones, y les hacemos conocer nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros problemas. A veces me ha tocado a mí escuchar a personas, especialmente con problemas más personales, abrirse a personas que recién están conociendo. Y uno dice, pero ¿cómo te abriste a contar una intimidad, un problema tan serio a una persona que todavía no la conoce, no sabes quién es la persona? Tenemos que tener cuidado, tenemos que pedir al Señor sabiduría, que el Señor nos socorra, nos ayude y nos guarde de esta falta que cometió el rey Ezequías, de abrirse de tal manera que todo lo secreto, todo lo débil y lo fuerte, todo lo que él era, todo lo que tenía, lo dio a conocer. Dice que no dejó nada que no se conozca. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue quizá el más grande error que él cometió? No consultar a Dios. Por eso ofendió al Señor, porque él acá, siendo que Dios le había prolongado la vida, él no responde en esa proporción al Dios que le dio la vida. Él ahora empieza a vivir su vida por cuenta propia y a tomar decisiones que van después a afectar su vida. Tenemos que tener cuidado porque a veces personas que nosotros consideramos de confianza, personas que son cercanas, pensamos que podemos confiar en esa persona, nos abrimos, le contamos secretos, contamos cosas íntimas, si es un matrimonio, contamos cosas personales del matrimonio y después eso mismo, después es un arma en contra de nosotros. Es lo que le ocurrió a Ezequías. Estas mismas personas después fueron las que vinieron a atacar al pueblo del Señor. Entonces debemos ser cautos, debemos ser rápidos para pensar y no dar oportunidad con tanta facilidad a personas que se introduzcan en nuestras vidas y sean parte de nuestros secretos. Entonces tenemos que saber distinguir entre amistades que son superficiales, momentáneas, de paso, diríamos así, con amistades que por ahí van a ser permanentes. Hay personas en nuestra vida que van a ser significativas y van a ser amistades que van a perdurar por el tiempo, pero hay otras amistades que son de corto plazo y no tenemos que abrirnos a esas personas de tal manera que después quedemos atrapados en nuestros propios dichos, como quedó este rey. Porque dice que habiendo él dado este informe de lo que él había hecho, dice en el versículo 15, y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? ¿Qué vieron en tu casa? No solamente el profeta Isaías le dice en el versículo 14, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? ¿Qué dijeron? ¿De dónde vinieron? ¿Y qué vieron? ¿Qué dijeron? ¿De dónde vinieron? ¿Y qué vieron? Nosotros tenemos que tener cuidado, porque tenemos que saber escuchar a las personas para conocer quiénes son. Tenemos que saber de dónde vienen, cuál es el trasfondo de las personas que nosotros vamos a abrirnos en amistad. ¿Y qué es lo que vamos a dejar que ellos vean de nosotros, de nuestra casa, de la intimidad nuestra, de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, de nuestros recursos? Que el Señor nos ayude en este día, porque podemos fallar en esto, podemos ser incautos, podemos ser crédulos, podemos tener consecuencias terribles si no somos sabios a la hora de escoger amistades. Entonces, cuidado cuando nos abrimos a contar secretos, cuidado cuando nos abrimos a contar lo que no deberíamos y a las personas que no debemos. Nosotros tenemos la facultad de parte de Dios, la sabiduría de decidir a quiénes vamos a abrirnos y a quiénes vamos a cerrarnos. Así que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos guarde y nos dé el entendimiento
para poder ser selectivos a la hora de abrirnos en amistad a alguien. Que el Señor te bendiga y te guarde.